Y yo quiero hablar de esto porque hace un tiempo atrás, vamos a poner 5 años, 6 años, estaba en un tiempo donde yo escuchaba a mucha gente hablar de un de repente y de un avivamiento. Y a mí me gustaba esta palabra, porque yo escuchaba a cada predicador que venía y hablaba de avivamiento. En una oportunidad estaba en una campaña y estaba un predicador y decía: aquí está un de repente. Y esa palabra a mí me llamó mucho la atención. Diga gloria. Porque ¿qué es un de repente? ¿Qué es un de repente? Y esa palabra a mí me interesó. Yo quise saber qué era un de repente. Y como ya yo había escuchado por mucho tiempo de que venía un despertar, un avivamiento en nuestra amada nación, y eso a mí me tenía muy atento como predicador, como hijo de Dios, como sea. A mí me tenía muy atento esta palabra y empecé a preguntarle a Dios esta palabra. ¿Por qué se habla tanto en Venezuela de un de repente? El predicador que viene de afuera habla de un de repente. Los que vienen de lejos dicen que viene un de repente, que viene un avivamiento. Y yo le preguntaba a Dios: ¿pero qué avivamiento? Si la iglesia no toma café y no dice gloria. ¿Pero qué de repente? ¿Qué avivamiento si antes lo que veo más en aquel tiempo, ahorita no, es una frialdad en la iglesia? La iglesia venía atravesando, vamos a hablar antes de la pandemia. La iglesia venía atravesando una frialdad donde la gente no quería decir gloria, no quería decir aleluya, donde la gente casi no se congregaba. La crisis económica en nuestro país, hermano, estaba afectando tanto que muchos que se congregaban dejaban sus puestos dentro de la congregación para ir a trabajar. Y yo veía que la gente hablaba que Venezuela era la tierra de avivamiento, venía un avivamiento a Venezuela. Y yo empecé a preguntarle esto al Señor: ¿qué es eso de repente? Porque habemos a veces predicadores que hablamos cosas que oímos y venimos y lo repetimos como loro, pero no sabemos el por qué o de dónde viene esa palabra. Y yo me interesé y empecé a preguntarle a Dios y a estudiar qué es un de repente. ¿Por qué vino este de repente cuando Pablo y Silas adoraban? ¿Por qué vino este de repente cuando 2 hombres que estaban presos, que los tenían como unos malhechores o como los peores asesinos, lo encarcelaron a lo más profundo de la cárcel y le tenían hasta guardaespaldas para que el hombre no saliera? Por eso es que yo entiendo que el varón que vino es paisano de Tucupita. Un avivamiento en su ministerio. Porque los que predicamos, los que predican, los que adoran, tienen que vivir su proceso para después ay. Nadie puede hablar de proceso si no vive proceso. Nadie puede hablar de lloro si no está llorando. Dios mío, yo creo que tú me estás entendiendo lo que quiero hablar en esta noche. Yo creo, mi alma alaba. Y empecé a interesarme en esta palabra. Pero ocurrió algo. Pregúnteme qué. Diga qué. Cuando ustedes ven aquí a Pablo y Silas, ¿cómo ellos se encontraban? ¿Cómo? Sentados, durmiendo, viendo la novela. Hay gente que pide avivamiento, pero quieren vivir acostados, cómodos. Y cuando viene el proceso no alaban. Cuando se va la luz no hacen el culto. Porque está la novela buena, no vienen a congregarse. Porque falta el pollo en la nevera, no le dan la gloria a Dios. Algo empezó a pasar en mi vida cuando yo empecé a investigar qué era un de repente. De repente vino una escasez.
De repente vino un problema, de repente vino la circunstancia, de repente se rompieron los zapatos, de repente, hermano, vino algo que sacudió la casa. Y yo dije esta palabra, mejor lo hubiese preguntado qué era esto. Vino de repente una escasez a la casa. Vino una escasez. Las puertas se cerraban. Vino pleito, problemas, circunstancias. Sin entender qué era lo que pasaba, solamente por tratar de entender que es un de repente. Es que Dios va a utilizarte a ti en el momento más crucial de tu vida. Es que Dios va a empezar a utilizarte a ti cuando tú ves que las cosas ya no están funcionando. Es que Dios va a empezar a hacer algo en tu vida cuando no te quedan fuerzas, Dios mío. Cuando algo está pasando, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Ay. Yo siento que 2 o 3 mujeres aquí están entrando en lo que estoy hablando. Aquí que ha querido soltar la toalla. Aquí hay gente que ha querido soltar pero los problemas y las circunstancias. No te importa, mira, la familia te está golpeando. Que tú piensas que se va a acabar todo, que se acabe, es lo que tú piensas. Lo que sí sé es que desde el principio Satanás ha estado interesado en la adoración de la iglesia. ¿Por qué, predicador? Porque si no, Satanás no se le hubiese presentado a Jesucristo y le hubiese dicho: si postrado me adorares, dijo, la adoración, adórame. Y hay gente que se han rendido detrás de los placeres y los deleites del mundo, y porque estás cómodo. Hubo un tiempo que Dios empezó a acomodar la iglesia, hermanos, y yo veía la iglesia cuando estaba en circunstancias que eran los primeros que estaban en el culto, eran los primeros que adoraban, eran los primeros que... Pero ahora que Dios empezó a acomodarte, que tú estás provocando cuando adoras, claro que tú estás y dice que Pablo y Silas se encontraban en un momento no muy bueno. Dile que está a tu lado, no muy bueno, porque ese que está a tu lado, de repente tú sabes que él está pasando un proceso, pero tú lo estás viendo en el culto, tú lo estás viendo allí sentado, y quizás tú te preguntas: wow, qué valiente es. Viene pasando de un proceso, viene pasando una circunstancia, pero hoy está de pie alabando. Hoy está de pie alabando el nombre. Dios mío, alguien tiene que decir gloria. Alguien tiene que decir gloria. Se te está acabando el mundo, no importa, alaba. Tú sientes que todo se ha acabado, no importa, alaba. Tú sientes que ya no queda la alaba. Por favor, tu adoración tiene que provocar. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando tú ves que la gente tiene todo, amigo, usted ve la gente alegre. Wow. Y usted quisiera tener gozo de la misma de esa persona. Y quizá usted se acerque y dice: dame de tu gozo. Pero cuando la gente le empieza a fallar algo de lo que ellos necesitaban, ya usted lo ve al culto y le dice: ¿qué pasó? ¿Por qué no adora? No sé. Ya no queda alabanza, ya no queda gloria. Ya no queda nada porque eso te está faltando. Y dice que estos hombres, hermanos, fueron maltratados de la peor manera. Y dice que no tan solo lo metieron preso, sino que lo encadenaron y lo metieron en un cepo. Y dice que a medianoche, porque hay algo, hermanos, que Dios está despertando en Venezuela. Hay algo que Dios está despertando en nuestra nación, y es la adoración al Padre en espíritu, Dios mío, en espíritu y en verdad. Porque el día que yo estoy cómodo, casi mi alabanza no es sincera. Pregúnteme por qué. Porque lo tengo todo. Y fue lo que vio Satanás en Job. Y se le presentó allá a él, le dijo: ¿Cómo él te va a negar
si le has dado todo? Mira el que está a tu lado serio. Satanás se le presenta allá y le dice: ¿cómo él no te va a negar si le has dado todo? Quítale el bono, quítale el pollo, quítale el sueldito, para ver si se van a congregar y van a alabar a Dios. Esto está serio aquí, oye los muchachos. Esto está serio aquí. Quítaselo para ver si van a tener la misma genuidad de seguir alabando. Ponlo que la esposa no le dé café para ver si sigue alabando. Ponlo que el esposo no le dé la tarjeta para que compre para ver si alaban igual. Ay, ay, ay. Empezó Dios en Venezuela a quitar, porque Dios necesitaba ver cuáles eran los fieles en Venezuela. Ay, 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 ay. Dios empezó a ver que Venezuela venía un avivamiento, pero Venezuela estaba muy cómodo. En Venezuela no comíamos comida recalentada hace 6 años y 7 años atrás. En Venezuela cada quien tenía hasta 3, 4 pares de zapatos. Botaban el arroz, no quiero eso. Yo no como arroz yo no como espagueti con sardina. Eso es de pobre. Eso se lo daban a los perros, ¿verdad? Lo hacían así, se lo daban a los perros en comida. ¿Y qué pasa ahorita? Es el mejor plato que hay. ¿Cuántas horas me dan aquí? Dios empezó a ver que Venezuela estaba muy cómoda. Aunque Venezuela estaba dentro de los países que eran infravalorados en los sueldos, pero Dios tiene un propósito con esta nación. Y no hemos entendido que todo lo que está pasando en Venezuela es porque Venezuela está viviendo un despertar que es avivamiento. Dios es Dios mío. Dios mío, Dios está sacando una adoración genuina de la iglesia. Dios está sacando una adoración. Dios mío, quiero estar por aquí. Porque es que cuando estamos cómodos, ¿qué nos hace falta? Nada. Pero cuando nos hace falta algo que es de suma importancia, consumo. Hermano, yo me he encontrado en una iglesia. ¿Por qué no viniste al culto, hermanita? ¿Por qué no tenía el pollo? ¿Por qué no viniste al servicio, a la campaña? Porque me dolía la uña, por favor. Dios empieza a pasar a Venezuela. Diga gloria. Por un proceso en la cual Venezuela, o usted y yo que somos venezolanos, tuvimos que serle fiel a Dios de lo macho. Porque usted mira a su hermana que está a su lado y mira los cauchitos. Ay, ay, ay. Míraselo. Pero hace unos 4 o 5 años atrás, usted no veía a nosotros los varones así flaquiticos, cabezón y cabelludo. Los que estábamos dentro de la iglesia queríamos abandonar el ministerio para irnos a otro país a trabajar y dejar el altar. No, porque Dios nos va a bendecir allá. Sí, Dios utilizó muchos medios para expandir a Venezuela por muchos países. Porque Él sabía que nosotros sabíamos, que esta es la tierra del pan. No me creyeron. Venezuela es la tierra del pan. Lo que pasa es que se acabó el material, pero aquí siguen estando los horneros. Aquí sigue estando el que sabe preparar los panes. Aquí está los que saben de esta materia. Dios mío, los que saben de esta materia. Alguien tiene que alabar en esta noche. Y dice que estos hombres estaban allí golpeados, maltratados, encerrados en el cepo, con cadenas, grilletes. Estaban allí, y estamos aquí golpeados solamente por predicar la palabra.
nos tienen aquí como unos malandros. Pero ellos entendieron, y es lo que la iglesia hoy en Venezuela tiene que entender, que aunque estés preso, que aunque estés golpeado, que aunque te tengan con cadenas, que aunque haya problemas y circunstancias que están dejando lágrimas, que aunque se haya ido la esposa, el novio que se haya ido, pero hay algo que el diablo nunca va a detener en el ser humano, y es la adoración que tú puedes, Dios mío. Él no puede detener tu adoración. Aunque tú veas que todo ya se está acabando, adora. Adora, mujer. Adora. Aunque tú sientas que todo se esté acabando. Dice que ellos empezaron a adorar. A medianoche allá lo estaban cuidando. Yo me imagino que ellos se quejaban porque le echaron una paliza, hermano. Le dieron palo. Yo creo que no se podían ni mover. Pero a medianoche ellos entendieron que hay algo que no pueden detener a nosotros. Y yo voy a parafrasear esto aquí. Quizá ellos estaban ahí, no puedo más. Pero ¿qué yo provoco cuando estoy adorando? ¿Qué yo estoy provocando ahorita cuando adoro en mi problema? Algo sucede cuando le adoras. Algo sucede cuando le adoras. Cuando tú le adoras. Algo sucede cuando tú le adoras. Algo sucede cuando le adoras. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que está viendo que tú estás pasando proceso. Hay gente que sabe que tú estás en la cárcel. Hay gente que sabe que tú estás golpeado, golpeada y tienes lágrimas. Pero ¿qué pasa con Jenny, o la hermana Jenny, perdón? Cuando me ven que yo estoy golpeado, pero ella sabe que yo soy predicador. Y me dice, no, el pastor está pasando un proceso de los machos. Pero cuando ella me ve adorando, dice, algo tiene que pasar. Porque él, a pesar de todo, no se ha detenido. ¿Qué está pasando? Que hay gente que está pendiente de lo que tú haces. Hay gente que sabe que está pasando problemas, pero ellos saben que en medio de las circunstancias alguien está adorando. Ellos saben que tú estás pasando problemas, pero cuando ellos se acercan a tu casa, tú lo ves. Algo sucede cuando le adoras. Algo sucede cuando le adoras. Cuando le adoras. Y ellos lo ven y dicen, ¿qué está pasando? Si yo veo que vive llorando, vive en problemas, pero no dejan de adorar. Viven contentos. ¿Qué es lo que está pasando? Porque la iglesia ha entendido que en medio de las circunstancias, que en medio del problema, se da la mejor adoración, se da la mejor alabanza, se da la mejor a Dios mío. Cuando le adoras. ¿Qué pasó con Venezuela ahorita? Dios entra en un de repente en Venezuela. Empezó a despertar. Diga conmigo, despertar. No, usted no está despierto, por favor. Cuando yo entiendo qué es despertar, cuando usted entra en sueño, escuche esto. Cuando usted entra en sueño, ¿usted tiene conciencia? Cuando usted entra en sueño o está en descanso, ¿usted tiene conciencia de lo que usted está haciendo? Alguien que me diga, por favor. Cuando usted entra en el descanso, que usted está durmiendo,
¿Usted tiene conciencia de lo que usted está haciendo? ¿Por qué? Porque su cuerpo está en reposo. La subconsciente quizás está despierta, pero usted, literalmente, usted está en un descanso y usted no sabe que dejó el pollo montado en la cocina. Y usted se queda dormido de repente. Y usted no sabe lo que pasó porque usted está en coma. Usted está descansando. Pero cuando tú tienes conciencia y te levantas del sueño, tú dices: mi nombre es Endry Salazar, mi cédula es 24 millones. Yo empiezo a entrar en conciencia. Cuando la iglesia de Jesucristo en Venezuela empieza a entrar en conciencia, sabe que tiene un poder cuando adora. Cuando adora. Cuando le adoras, algo sucede cuando le adoras. Cuando le adoras, cuando le adoras, Cuando le adoras, cuando le adoras. Venezuela entró en un despertar. En estos días tuvo, el sábado pasado, este mismo sábado, tuvo Carpiadosa en el Tucupita. Dios bendiga este ministerio. Yo oía gente que decía: vino un avivamiento. Mentira. Usted es parte de lo que Dios está haciendo aquí en Venezuela. Pregúntame: ¿por qué, predicador? ¿Por qué? Porque Carpiadosa no vivió lo que tú viviste cuando pasaste hambre. Porque Carpiadosa no estuvo en el desierto cuando tú estuviste en el desierto. Porque él no vivió la inflación que tú viviste. ¿Sabe quién lo vivió? Usted. Usted está en el momento que Dios tiene en Venezuela. Usted está ganando, amigo. Alguien tiene que estar. canción descenderá y tu vida cambiará. Cuando le adoras, cuando le adoras, oh sí, Cuando le adoras. cuando le adoras. Algo aquí está pasando. Algo aquí está pasando. Algo está sucediendo. Dios mío. Cuando la iglesia le adora. Cuando la iglesia le adora. Levántale la mano al que está a tu lado. Algo aquí está pasando. Algo está sucediendo cuando la iglesia le adora. Cuando la iglesia le adora. Otra vez, algo aquí está pasando. Algo aquí está pasando. Algo está sucediendo. Cuando la iglesia le adora. Cuando la iglesia le adora. Y cuando le adoras. Cuando le adoras, cuando le adoras, cuando le adoras. Venezuela entra en un despertar de adoradores en espíritu y en verdad. Por eso que estas actividades tienen que costar. Porque Dios está sacando la adoración genuina de Barrancas del Orinoco. Porque hay una iglesia que se propuso a traer un altar de adoración, que lo decía la hermana que ministraba, en espíritu y en verdad. Esto está costando. Esto está. El enfermo sanará, El cautivo crecerá. Algo sucede cuando le adoras. Algo sucede cuando le adoras. Cuando le adoras. Dice que eso que ellos vivieron a través de la adoración, los que estaban presos oyeron, diga conmigo, oyeron mi adoración. Dígase así: mi adoración. Su adoración, porque ellos saben el proceso que estás viviendo, pero sigues adorando. Ay, 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 ay. Ellos saben lo que tú estás pasando, pero sigues en la iglesia.
Ellos saben que tienen problemas, pero quieren seguir predicando. Ellos saben que tienen circunstancias, pero quieren seguir llevando la palabra. Se acabó el matrimonio, no importa. Se acabó, pero hay que seguir adorando. El cautivo libre será, la unción descenderá. Ya corto, ¿verdad? El año pasado Venezuela estaba acabada. Sí, ¿verdad? Norte, sur, este y oeste. Escuche esto. Estábamos rodeados. Venezuela estaba que la acababa. La gente empezaron a vender las casas, evangelistas. Empezaron a salir de Venezuela porque Venezuela estaba sitiada. Nadie entraba y nadie salía. La gente estaba atemorizada en diciembre del año pasado, porque decían en las calles de Venezuela se van a meter los estadounidenses, van a acabar con Venezuela, un misil X. Yo estaba predicando el 19 de diciembre en La Vega, y de allí se ve allá donde están los militares. Y recuerdo que eran las 5 de la tarde y estaba predicando, y el pastor me dijo: pastor, predique rápido, porque aquí en la capital quiere prenderse algo. Cuando tú te vas para tu estado, yo le dije: no sé todavía. Tengo que predicar otra y después me voy. Y recuerdo que era el 20 de diciembre, hermano, y fui a una actividad en Gato Negro, allá en Caracas. Y tomamos la calle y empezamos a adorar, hermano, y empezamos a decirle que Venezuela es la tierra del avivamiento. Escuche, dígame, pero escuche esto. Lo que a mí me impacta es que a pesar de las circunstancias, a pesar del problema, entramos en enero, hoy estamos en julio y Venezuela tiene escorta. Lo vuelvo a repetir. A Venezuela no la toca nadie. Pregúntame, ¿cómo pasó esto? Porque Venezuela empezó a adorar a Dios. Y cuando le adoras, Cuando le adoras, cuando le adoras, ¿ahora qué está pasando? le adoras. ¿Ahora qué está pasando? Ya para terminar, se oye en otros países que Venezuela está de punta de lanza, ¿sí o no? Ustedes saben más de eso que yo. ¿Sí o no? Venezuela tiene alrededor de ¿cuántos minerales? 16. Vamos a poner 16. En el mundo hay 4 deltas de agua dulce. Venezuela tiene 2. Esa es una de las cosas que voy a hablar. Venezuela tiene algo que otras naciones quieren, que es el petróleo. ¿Y sabes qué pasa? Siéntete, amigo. Dios tiene en un despertar a Venezuela, hermanos, que los que escuchan lo que está pasando en Venezuela, ay, 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 diga gloria, diga gloria, que los que escuchan lo que está pasando en Venezuela quieren venir a Venezuela. Hace 4 años nadie quería venir. Hace años, 4 años, nadie quería estar en nuestra nación. Hoy quieren agendas en Venezuela. Y cuando nos ven nos dicen: ¿cómo sobreviviste al desierto? Todos tenemos evidencia del desierto, por eso no te rindas. Tienes evidencia del desierto, por eso no te rindas. Tienes evidencia del no te rindas, no te rindas. No te rindas, no te rindas, Dios mío. Liberación, es que mi cuerpo no resiste el poder de Dios. No te rindas.
bendición más grande. Yo te lo dije, yo te lo dije, yo te lo dije. Yo te lo dije, profeta, para ver la bendición. Y ahora que vive la gloria. Sigue adorando. Adórale, ya viene el rey, ya viene el rey. Adórale, adórale, ya viene el rey. Dice, escúchame, dice que los que estaban presos, no Pablo y Silas, los que estaban golpeados empezaron a adorar, y los que oyeron, dice que vino un gran de repente a través de aquellos que estaban golpeados, encarcelados. Es lo que está pasando, porque Dios le prometió a este esposo naciones. Yo recuerdo esa profecía y estaba ahí meditando sobre esto, sobre el evangelista. Y nadie ve gloria sin antes que pase desierto. Yo estoy viendo que hay cosas que Dios tiene para ti este año. Cuando le adoras, cuando le adoras, Lo prometido por Dios. cuando le adoras, cuando le adoras. Padre, porque sabemos lo que pasamos. Yo puedo hablarle de escasez. Yo puedo hablarle de fidelidad cuando no hay nada. Pero cuando empezamos a ser fieles, nos echan en la cárcel. Pero eso es porque otros van